confianza. Estamos hablando que es metodologías ágiles y el tema del día de hoy, en donde vamos a ver quizás no todas, pero sí las más importantes en este momento y unas características esenciales. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre una metodología y un marco o un framework, ¿verdad? Un marco de trabajo. La gran diferencia de la metodología con el marco de trabajo particularmente es que la metodología es una receta que hay que seguir, ¿verdad? El framework te da unas herramientas y como marco de trabajo te invita a aplicar las herramientas de acuerdo al ritmo que uno tiene. Cuando hablamos de un software, ¿qué es lo que ustedes tienen que realizar? Bueno, ahí son 3 características interesantes. Dice que es el conjunto de instrucciones que una computadora debe seguir, es decir, todas aquellas indicaciones sobre lo que tiene que hacer y cómo. ¿Verdad? Aquí es el famoso concepto de incluso programación orientada a objetos, donde los objetos que nosotros conocemos de la vida real tenemos que llevarlo al lenguaje máquina para crear un software y que este software se pueda utilizar por la serie de usuarios finales que vamos a solventar o a los cuales vamos a solventarle una necesidad. Por otro lado, el concepto de software engloba todo aquello que es intangible en la computadora, lo que no se puede tocar, como por ejemplo los programas y los sistemas operativos. Si bien es cierto, yo tengo una interacción con el software, yo propiamente no puedo llegar y decir, mira, qué lindo software y tirarlo para arriba. No, ¿verdad? O sea, yo tengo interacción con él a través de los medios, los periféricos que ya ustedes conocen, y realmente es algo intangible porque está ahí, ¿verdad? Son unos y ceros, la esencia. Después, las metodologías ágiles, que es lo que nos toca ver hoy, de desarrollo de software, son un conjunto de mejores prácticas. Ojo, son mejores prácticas, así como metodología, como les acabo de mencionar, hay que seguir estas mejores prácticas, ¿verdad? Que si no se llevan a la práctica no sirven de nada. Bien, aquí tenemos las metodologías, están las metodologías ágiles y las tradicionales. Entre las tradicionales ya tenemos, o ya hemos visto, por ejemplo, el MSF, que es el Microsoft Solution Framework, y también el RUP, ¿verdad? Rational Unified Process. Entonces, esos son los dos, incluso podemos irnos más para atrás, las que ya ustedes conocen, Cascada, que son metodologías que después se adaptaron a estas dos y se toman ciertas características. Pero cuando nos venimos al otro lado de la moneda, cuando hablamos de metodologías ágiles, entonces son realmente metodologías modernas, entre comillas, con el fin de desarrollar el software en el menor tiempo posible, ¿verdad? Desarrollo software en menores tiempos y para tener un producto tangible de la forma más rápida. Hay un manifiesto en términos general. Este manifiesto se da en el año 2001 y se da en Estados Unidos. Tuvo lugar en esta reunión 17 de los mejores críticos en modelos de mejora de desarrollo de software, los cuales fueron convocados a su vez por Ken Beck, que es el que desarrolla esto, ¿verdad? Ingeniero estadounidense quien años atrás se había constituido en uno de los progenitores de las metodologías de desarrollo de software que ya conocemos. Entonces, a partir de este manifiesto, en donde hablamos de las metodologías ágiles o qué es un método ágil, entonces se establecen las metodologías o marcos de trabajo. Ahorita les voy a explicar por qué hablo de un marco de trabajo. Cuando hablamos de un método ágil propiamente, de una metodología ágil, cuenta con ciertas características. 4 puntualmente. Es incremental, es decir, hay liberaciones pequeñas en ciclos rápidos. Ojo, qué importante esto, ¿verdad? No es como cuando hablamos de cascada, en donde tenemos que terminar un módulo para continuar con el siguiente y son dependientes. No, aquí hay liberaciones pequeñas para que llegue y trabaje, ¿verdad? Normalmente en las metodologías tradicionales hay que terminar todo el proyecto para después ponerlo en práctica. Aquí hay liberaciones pequeñas, es cooperativo, en donde los clientes y los desarrolladores trabajan en conjunto. Suele ser simple y directo. Aquí hay que abrir comillas porque no es tan tal cual, porque normalmente eso va a depender de las personas con las que interactuemos, ¿verdad? Pero suele ser simple y directo, ya que el método es fácil de aprender y modificar. Y esta sí es importantísima. Es adaptativo, es decir, es posible realizar cambios de último momento. Bien, mi pregunta acá es, ¿voy bien? ¿Hay alguna consulta? Todo bien, profe. Muy bien, gracias. Continuamos. Cuando hablamos de metodologías ágiles, y si ustedes se van a la plataforma virtual que nosotros tenemos, ahí hay una serie de metodologías, incluso hay varias que ustedes podrían ir a retomar y leer. Yo les voy a hablar de 4 principales,
y estas 4 principales se las mencioné acá, son las de color azul, voy a ver esas. Programación extrema o Extreme Program, desarrollo basado en funciones, FDD, ASD y Scrum. Son 4. La primera, programación extrema. Como bien les mencioné, esta es una metodología de desarrollo ágil de aplicaciones y fue desarrollada por Ken Beck, ¿verdad? Esta metodología de desarrollo ligeramente basada en una serie de prácticas de manejo, lo que persigue es aumentar la productividad a la hora de desarrollar y esto promoviendo el trabajo en equipo. Yo creo que este concepto de trabajo en equipo, cuando hablamos de las metodologías, es muy importante. Y ustedes dirán, ¿por qué es muy importante? Porque, a ver, trabajo en equipo implica comunicación. Trabajo en equipo implica tener un líder. Trabajo en equipo implica que todas las personas que están montadas en el barco estén interactuando y tengan los objetivos comunes, ¿verdad? Entonces, la metodología XP o XP o Extreme Program se centra en la comunicación con todos los involucrados en el proyecto. Vean qué importante. Y yo creo que cuando hablamos de trabajo en equipo, eso es una esencia, ¿verdad? La comunicación de todos los involucrados y que podamos llevar a puerto ese barco, ¿verdad? Algo importante es que dentro del XP o Extreme Program existe algo que se llama reutilización y desarrollo y realimentación con respecto al código fuente. Muy bien, vamos a continuar. A ver, la metodología Extreme Program se basa en metodologías de desarrollo de software donde se da prioridad a los trabajos que dan un resultado directo y que reduce la burocracia que hay alrededor de la programación. Entonces tenemos desarrollos más sencillos y es una combinación de diversas metodologías que ya conocíamos. Aquí hay que tomar en cuenta que hay varios involucrados. Por ejemplo, está el cliente quien ejerce su responsabilidad. El cliente es aquel responsable de definir los objetivos. Ahora bien, ojo, cuando hablamos de que reduce la burocracia, el cliente es parte de este trabajo en equipo, pero no tenemos que llegar y decir, si el cliente no lo aprueba, ahí termina. No, el cliente está supervisando, pero como hay un trabajo en equipo constante y hay un canal de comunicación bastante abierto, se logra desarrollar y hacer desarrollos más sencillos. Por otro lado, tenemos a los programadores y su marco de acción. Estamos hablando de los especialistas, es decir, los programadores que van a realizar sus actividades y ellos van a ayudar a cumplir los objetivos cortos de mediano plazo que tenemos. También hay otra parte esencial que además de los programadores vamos a tener a los testers, ¿verdad? Que son las personas que si nos vamos a las metodologías tradicionales, la etapa de pruebas y los testers ellos están hasta el final. No, aquí ellos están involucrados en el proceso y él es el encargado de aplicar las pruebas en su amplio marco de ejecución, ¿verdad? Pues existe una comunicación entre los programadores y el cliente que será vital para que se logre este proyecto. Por supuesto, cuando hablamos de metodologías ágiles, siempre va a haber un tracker o una persona encargada de seguimiento y su objetivo será en todo momento tener control de cómo va el proyecto. Yo creo que para todos los desarrollos modernos o todos los conceptos de coaching modernos, siempre existe una persona que es el coach o es el líder, o que es muy diferente pensar en un líder a un director de proyecto o a un jefe, ¿verdad? Porque los jefes normalmente ordenan. El líder, además de apoyar, de estar ahí dando el ejemplo, realiza una tarea fundamental en este caso y es el asesoramiento y orientación continua, tanto para el equipo que está trabajando como para los clientes. Ellos son como una guía de proyecto, ¿verdad? Vamos a continuar con la presentación. Si hay alguna pregunta, por favor me la dejan saber. Cuando hablamos de los principios que guían esta metodología, hablamos de 12. El principio de pruebas, que hay que realizarlas constantemente. Siempre tiene que haber para todo un proceso de planificación en donde se consideran todos los recursos. El cliente en el lugar, esto es muy importante. El cliente forma parte de este trabajo en equipo, como ya les dije. Se trata de tener una programación en parejas. Hay una integración continua, hay refactorización, que la refactorización es cuando empezamos a desarrollar, si algo no está de acuerdo a lo que pide el cliente, entonces hay que volver a retomarlo. Esto es importante porque es la opción que nos da los cambios. Hay entregas pequeñas, hay un diseño simple, existe el concepto de metáfora, es decir, tenemos ideas de cómo va a llegar, de comparaciones y demás, pero hay que ponerlo en práctica. Hay propiedad colectiva del código, todos trabajan en ese código, todos conocen el código, se mantienen estándares de codificación
Y normalmente se habla de una semana de 40 horas, pero bueno, esos son detalles que podrían variar. Bien, esas son las fases en buena teoría de la metodología XP o programación extrema, ¿verdad? La primera es la planificación, y cuando hablamos de planificación, es donde se identifican las historias. Vea que empezamos aquí con historias de usuarios y valores, es decir, ellos van a contar qué es lo que desean, qué es lo que tienen, qué es lo que conocen de la empresa, entonces se empieza a desarrollar. Entonces, cuando hablamos de la planificación, se identifican las historias, se priorizan y se descomponen mini versiones de estas historias para después ir revisando las historias entre todo el equipo de trabajo, y cada 2 semanas aproximadamente se revisan estas historias y se da la iteración, es decir, la revisión en donde se puede obtener un software o un entregable ya listo, ¿verdad? O se supone que se debe entregar se debe tener ya un entregable listo para probar y lanzar. La siguiente etapa, hablamos de la etapa de diseño. Aquí hay un concepto importante porque es diseño simple de tarjetas CRC, que son prototipos. ¿Alguien tiene experiencia o tiene idea de qué será CRC? No. Bueno, cuando hablamos de CRC o tarjetas de CRC, son tarjetas de clase responsabilidad colaboración. Recordemos que hay muchos sujetos que están involucrados en esta metodología. Entonces, en este caso de la parte de diseño, se interpretará a trabajar con un código sencillo, haciendo lo mínimo imprescindible para que funcione, ¿verdad? Para que funcione esto. Recordemos que tenemos entregas prontas, entonces se hace para que funcione el software, para que el cliente esté al tanto, lo esté evaluando, y además se trabaja en este diseño de software orientado a objetos. Cuando hablamos de un diseño sencillo y que apenas funcione, ok, tenemos lo que yo les decía que supuestamente se debería haber hecho en análisis de sistemas, ¿verdad? Ustedes llegaban, pintaban pantallas, una vez que pintaban las pantallas, las llevaban al I de desarrollo o al lenguaje en el que iban a trabajar, hacían las pantallitas funcionales, que por lo menos el menú me abriera de una pantalla a otra, pero la esencia o la parte fuerte, que es la codificación, que es lo que vamos a ver, que es donde ya se conecta a base de datos, actualiza, elimina y demás. Esto, cuando hablamos de Extreme Programs, se da en la tercera etapa. La programación aquí se hace con 2 sujetos, 2 programadores, normalmente en parejas, ¿verdad? Con el fin de que estas 2 personas compartan e interactúen entre ellos y exista una comunicación adecuada. En algunos casos llegan hasta compartir el mismo computador, e incluso dependiendo de los equipos de trabajo, estas parejas se hacen cambios, ¿verdad? Se hacen cambios con el fin de que todas las personas que interactúan en este proceso de desarrollo conozcan todas las partes en las cuales están involucradas. De esta forma nos aseguramos que se realice un código más universal con el que cualquier otro programador podría trabajar y entenderlo. Aquí volvemos otra vez al tema de la estandarización que uno debería crear, ¿verdad? La siguiente etapa, que son las pruebas, recordemos que esto es un ciclo de 40 días máximo, ¿verdad? La siguiente etapa, que es pruebas, se debe realizar las pruebas automáticas continuamente. Aquí están los testers, y al tratar normalmente de proyectos a corto plazo, esto normalmente está automatizado, y los testers lo que hacen es llegar a ejecutar las pruebas que ellas ya tienen definidas. Y por último está la quinta etapa, que es el lanzamiento, en donde hemos llegado a este punto, que en buena teoría ya todo está listo, ya los usuarios participaron, y como ya teníamos las historias, se cumplieron y se lograron tener listas estas historias, o mini versiones de estas historias con éxito, ajustándose a los requerimientos que ellos tenían. Con esto ya tendríamos un software útil y podemos incorporarlo en el producto. Recuerden que cada sprint o no sprint, cada uno de estos proyectos son versiones de software que después se van incorporando a uno mayor. Eso sería la primera metodología, que es Stream Program. ¿Alguna consulta o continuamos? De momento todo bien, pues. Perfecto. Bien, continuando con la siguiente, hablamos de desarrollo basado en funciones, o FDD, o Future Rhyme Development. Estoy mejorando mi inglés, estoy volando hoy. Cuando hablamos de esta metodología, es una metodología ágil diseñada para el desarrollo de software basada en la calidad y el monitoreo constante de los proyectos. Vean que las características normalmente son las mismas, ¿verdad? Proyectos rápidos, diseñada va de la mano de una calidad, ¿verdad? Y va a haber un monitoreo siempre
de cada uno de los proyectos. Fue desarrollado por Jeff Lucar y Peter Cote a mediados de los 90. Y esto insiste o se toma en cuenta las iteraciones cortas que permiten entregables tangibles de estos productos en un periodo corto de tiempo. ¿Cuáles características tenemos para esta metodología? Al igual que la mayoría prácticamente. Bueno, uno se preocupa por la calidad, ¿verdad? Ayuda a contrarrestar situaciones como exceso el exceso en el presupuesto, fallas en el programa o el hecho de entregar menos de lo que desea. Acá, como todas las metodologías ágiles normalmente, y son historias verdaderas, ¿verdad? Que llegan y son casos de ética, el curso de ética, me piden un software y yo tengo que esa fecha del software la tengo que entregar el 31 de octubre. Entonces, cuando llega el 31 de octubre, como no tengo el software listo, ya tenía mucho tiempo desarrollando, lo que hago es entregar algo que no está al 100%, ¿verdad? Ahí, por supuesto, es un tema ético, que yo no estoy entregando lo que me pide el cliente, pero como sé que él no va a tener oportunidad de evaluarlo todo, entonces yo voy corrigiendo en el camino. Bueno, en este caso no sucede esto con las metodologías ágiles. Aquí, como lo dice ahí, repito, ayuda a contrarrestar situaciones como el exceso en el presupuesto y fallas en el programa o el hecho de entregar menos de lo deseado, ¿verdad? Aquí no, aquí se va entregando lo que se va pidiendo, que son los pequeños proyectos. Dice que se obtienen resultados periódicos y tangibles. Propone tener etapas de cierre cada 2 semanas más o menos para tener estos resultados periódicos y tangibles. Después se basa en un proceso iterativo con iteraciones cortas, ¿verdad? Cuando hablamos de iterativos son los tiempos, ¿verdad? Con iteraciones cortas que producen un software funcional que el cliente y la dirección de la empresa pueden ver y monitorear. Entonces aquí se define claramente entregas tangibles, ¿verdad? Y formas de evaluación de este proyecto. Por otro lado, hay que recordar que no hace énfasis en la obtención de los requerimientos, sino en cómo se realiza las fases de diseño de construcción. Esto en términos generales son las características cuando hablamos de la famosa Future Drive Development o desarrollo basado en funciones. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir a aplicar o ir a desarrollar esas funciones puntualmente. Ventajas, a ver. El equipo de desarrollo no malgasta el tiempo y el dinero del cliente desarrollando soluciones innecesarias, generales y complejas que en realidad no son un requisito del cliente, ¿verdad? Por otro lado, cada componente del producto final ha sido probado y satisface los requerimientos del cliente. Va a haber una rápida respuesta a los cambios de requisitos a lo largo del desarrollo. Va a haber una entrega continua y en plazos cortos de software funcional. Por otro lado, podríamos mencionar también que otra ventaja es el trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de desarrollo. Volvemos a una regla, por así decirlo, entre comillas. Se da importancia a la simplicidad y al eliminar el trabajo innecesario, que ahí lo mencionamos en la primera. ¿Qué más se me ocurre? Va a haber una atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño para satisfacer al tema del cliente. Por supuesto, tiene que existir una mejora continua en los procesos y el equipo de desarrollo. Y al final, todo esto, como parte de las ventajas, lo que va a hacer es evitar malentendidos de requerimientos entre el cliente y el equipo, ¿verdad? Recuerden que les mencioné el tema ético, en donde se supone que aquí voy a entregar lo que se me está pidiendo en las iteraciones necesarias. Desventajas. A ver, cuando hablamos falta de documentación de diseño, ¿a qué nos referimos? Bueno, en este caso el código no puede tomarse como una documentación, sino estamos hablando de sistemas de tamaño grande, se necesitará leer cientos o miles de páginas del listado de código fuente. En este caso, no va a existir podría llegar a existir esa falta de documentación porque no estamos diciendo que lo que tenemos comentado ahí es parte del código. Por otro lado, pueden existir problemas derivados de la comunicación oral. Aquí un punto aparte, un paréntesis, perdón, voy a tomar un poquito de café. Un paréntesis es que podrían existir problemas derivados de la comunicación oral. Ahí es donde yo les digo, y parte de los ejercicios que hacemos en el curso es grabar todo y documentar, crear actas, ¿verdad? Esto es importantísimo, no solo para cuando hablamos de esta metodología, sino cuando hablamos de cualquier proceso, ¿verdad? Entonces, en este caso, este tipo de comunicación resulta difícil de preservar cuando pasa el tiempo y está sujeta a muchas ambigüedades. Se supone que para todas estas metodologías tienen que haber canales de comunicación bien robustos y continuos, pero se dice, o una posible desventaja es que se llega a perder esto, y al ser canales orales, ¿verdad? Normalmente hay ciertas cosas que me pueden pedir y que en el camino se me olvida, ¿verdad?
Otra desventaja y fuerte dependencia de las personas. Por eso parte de esta metodología es el cambio, el trabajo en parejas para que si una persona falta, no detener el proceso, ¿verdad? Y por eso hay rotación. Pero, ojo, hay que ser claros, y esto no sucede solo en esta metodología, sino en todos los procesos, ¿verdad? Van a haber personas que son desarrolladores expertos y de las cuales vamos a depender. Entonces, con esto se evita normalmente con esta rotación, pero siempre va a haber una dependencia crítica en las personas. Y por último, la falta de reusabilidad, que esto es, dada la falta de documentación, se hace difícil que pueda reutilizarse el código ágil. Cuando estamos hablando de esta metodología, que era basado en funciones, van a haber procesos, ¿verdad? O etapas, por así decirlo. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, el desarrollo de un modelo global. Al inicio del desarrollo se construye un modelo teniendo en cuenta la visión, el contexto y los requerimientos que puede tener el sistema a construir. Ustedes en este momento lo que podrían hacer es, ok, el proyecto que tenemos que desarrollar, a ver, tenemos un modelo global. Ok, ¿cuál sería la siguiente etapa? Construir una lista. ¿Qué hay que hacer en la lista? Bueno, se elabora una lista que resuma las funcionalidades que debe tener el sistema, cuya lista es evaluada por el cliente. Recuerden que en este caso el cliente soy yo. Y ustedes me van a decir, estas son las funcionalidades que nosotros queremos implementar. ¿Está de acuerdo? Ok, entonces sí va calzando, ¿verdad? En esta metodología que ya sabemos que se llama basado en funciones. Ok, después de que ya hacemos la lista, entonces toca planear. Cuando hablamos de planear, ¿qué es? Bueno, se procede a ordenar los conjuntos de funcionalidades conforme su prioridad. ¿Cuál sería de las funcionalidades que ustedes tienen identificadas la más importante de tener lista, así a mayor brevedad? Ok, esta. ¿Por qué? Porque después de esa dependen las otras. Ok, entonces, como lo dice ahí, insisto, se procede a ordenar el conjunto de las funcionalidades conforme a sus prioridades y dependencia y se asigna a los programadores jefes, es decir, a las personas encargadas que van a desarrollarlo. Por otro lado está la parte de diseño, que esto es esencial. A veces se nos dice que nosotros como programadores no tenemos buen gusto para diseñar, pero siempre hay que considerarlo, y en esta se selecciona un conjunto de funcionalidades de la lista, se procede a diseñar y a construir la funcionalidad mediante el proceso iterativo, decidiendo qué funcionalidad se va a realizar en cada interacción, y después de esto viene la parte donde se le pone el código, ¿verdad? El diseño es esencial en esta parte. Construir, que es la última, lo que hace, se procede a la construcción total del proyecto. Si aquí diseñamos y lo pusimos bonito, ahora hay que venir y darle la carnita, por así decirlo. Roles y responsabilidades. A ver, va a haber un arquitecto en jefe que va a ser el que va a realizar el diseño global del sistema, que va a ser el que, como por así decirlo, el que va a tener la esencia de todo, ¿verdad? El que va a conocer cómo se debería desarrollar todo. Después va a haber un director de desarrollo, y este director de desarrollo es el que va a ir chequeando diariamente las actividades que se van desarrollando. Ojo que aquí son como dos roles administrativos. Por otro lado está el programador en jefe, el que analiza los requerimientos, el que va a diseñar el proyecto y va a seleccionar a las funcionalidades a desarrollar de la última fase de esta programación por funcionalidades. Entonces, este programador en jefe es el que tiene el conocimiento para decir, vamos con esto, ya tenemos listo, vamos con esta siguiente etapa, y así sucesivamente. Va a haber un propietario de clases. Este es un rol bastante particular y es el responsable del desarrollo de las clases que se le asignaron como propias. Entonces, yo como propietario de clases, voy a desarrollar las clases que me asignan a mí, pero también participo de la decisión de la clase que será incluida en la lista de funcionalidades de la próxima iteración. Entonces, este propietario de clase va a tener una relación directa con el programador en jefe, ¿verdad? Porque él ya sabe que tiene listo, ya sabe qué debería ser lo siguiente que va a hacer. Y después tenemos el siguiente rol, que es el experto dominio, que puede ser un usuario o un cliente o un analista o una mezcla de estos que posee los conocimientos de los requerimientos del sistema. Y para el conocimiento de los desarrolladores, para que se asegure, es decir, también va a tener el conocimiento de los desarrolladores que interactúan con él, con el fin de que se asegure que se entregue de forma completa el sistema. Muy bien, vamos a ver. Ya iríamos con la siguiente. No sé si hay una duda en este momento con respecto a esta, la que acabamos de mencionar. Nos referimos a desarrollo basado en funciones. Unos aspectos que tal vez podría mencionar, digamos, ¿cuándo usarla esta?
podría ser la pregunta, o la podría aplicar mi proyecto. Bueno, toda metodología debe ser adaptada al contexto del proyecto, es decir, va a depender de ustedes, de los recursos técnicos, de los recursos humanos que ustedes tengan, del tiempo de desarrollo. Tenemos 4 meses para desarrollar el proyecto, y además exigiendo un esfuerzo considerable para ser adaptadas. Ok, vean qué importante. Todas las metodologías tienen que exigir este esfuerzo por dado el tiempo para ser adaptadas al proyecto, sobre todo en proyectos pequeños y con requisitos muy cambiantes. Bueno, particularmente en nuestros proyectos, para todos los que hemos evaluado, no hay requisitos cambiantes. Y después, en términos generales, para todas las metodologías ágiles ofrecen una solución casi adecuada a una gran cantidad de proyectos. Entonces, de todos estos 4 ejemplos que les voy a dar, ustedes podrían decidir cuál les conviene mejor. ¿Alguna pregunta? No, profe. Por ahora no, profe. Perfecto. Vamos con la siguiente. Y aquí es donde les retomo, les recuerdo el paréntesis que yo hacía. No es lo mismo una metodología que un marco de trabajo. Entonces ahí está la preguntita. ¿Es Scrum una metodología de desarrollo o es un marco de trabajo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de metodologías, ¿verdad? Son recetas que hay que tomar en cuenta, que hay que aplicar. MSF, ahí está la receta, ahí están las etapas, nos basamos en las etapas y seguimos. Cuando hablamos de marco de trabajo o framework, ¿verdad? Esto implica que se da una serie de elementos y a ver, el trabajo en equipo va a hacer que estos elementos los adaptemos a lo que queremos. Es un proceso Scrum en términos generales donde se va a aplicar de manera regular un conjunto de buenas prácticas que se definieron ya en este framework, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando, de metodologías colaborativas de trabajo en equipo, lo que se procura con este marco de trabajo, estas buenas prácticas, es obtener los mejores resultados para el desarrollo de este proyecto. Quizás alguno de ustedes ya incluso tiene experiencia trabajando en Scrum, entonces sería importante que dé el aporte o que nos comente cómo le ha ido. En términos generales, en Scrum, cuando hablamos, se realizan entregas parciales y regulares del producto final. Ojo, porque tenemos los famosos sprint. Ya ahorita las vamos a ir a ver a detalle. Pero esos sprint o el proyecto van a ser las actividades priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Vuelvo a preguntar, ¿alguno tiene experiencia que ya haya trabajado con Scrum? Que nos comente cómo les ha ido, que si él la considera una metodología o un marco de trabajo. Profesor, yo tuve una experiencia, pero era un comentario que le iba a hacer muy, muy interesante. A veces las metodologías tal vez no son así como puras o exactas, sino que se toman ciertas recomendaciones y se aplican, ¿verdad? Entonces a veces algunos equipos de trabajo de hecho lo trabajan y ni saben, ¿verdad? Sí, y en una organización donde yo trabajé utilizaron una herramienta que se basaba en Scrum y se aplicaba la metodología de una forma automática guiada por la aplicación. Entonces fue muy muy interesante porque es muy muy motivante. Digamos que todo el equipo siempre siente mucha productividad. Sí, y siente mucha productividad porque agarra sus tiquetes por día y va avanzando. No es lo mismo que tener un proyecto que dure un mes y hasta dentro de un mes va a ser producto, sino que fue muy interesante ir viendo el avance diario. Entonces la gente se siente que va avanzando y que va caminando al día. Pero sí, en realidad nunca vi, digamos que en la teoría nunca supe el tema de los conceptos, pero la aplicación sí lo obligaba a uno a utilizar la metodología de forma práctica. Entonces sí fue muy interesante. Ahorita que veamos los conceptos, quizás usted va a repasar esa situación y se va a decir, mira, ya entiendo esto. Algo importante, y creo que usted como colega dio en el punto clave, y es que efectivamente, a ver, metodologías hay muchas. Hay metodologías tradicionales y metodologías ágiles. De hecho, cuando desarrollamos un proyecto, podríamos tener una combinación de una metodología tradicional, que supuestamente, o que en buena teoría toma más tiempo, con una metodología ágil, ¿verdad? Esta combinación de tiempos o esta combinación de metodología nos puede decir, mira,
vamos a trabajar el proyecto 70% con esta metodología tradicional que se nos adecua y esta otra parte del proyecto va a corresponder al 30%. O puede ser y viceversa, ¿verdad? Todo va a depender de esos líderes de proyecto. Vamos a ver los detalles de Scrum. Características generales. Dice que son equipos autoorganizados, el producto progresa en una serie de sprints. Esta palabra es importantísima, que son sprints son iteraciones. Las iteraciones en Scrum se le llama sprint, que son como carreras, ¿verdad? Recordémonos lo que hacen los corredores, un sprint, ok, pegues el último sprint al final, es decir, póngale bonito. Entonces aquí son sprints que duran un determinado tiempo. Vea que el compañero nos mencionó sprints de un día, puede ser un día, una semana, puede ser máximo 2 semanas, eso sí. Los requerimientos se encuentran en el Product Backlog o la lista del sistema. Acá esta imagen que ustedes tienen aquí, este GIF, es de una serie muy buena, a mí me gusta mucho, está en HBO Max, que se llama Silicon Valley, y hablan de cómo desarrollar proyectos, entonces ahí recomendadísima. Otra característica es que es orientada a las personas más que a los procesos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Scrum como framework, lo que nos interesa es que la persona que trabaje esté identificada y se sienta feliz, ¿verdad? Va a utilizar reglas generales para crear ambiente ágil para la liberación de los proyectos y es usado para proyectos complejos con requerimientos cambiantes y va basado en un control de procesos de sprint, que era lo que les mencionaba. A ver, cuando hablamos de Scrum también se podría decir que se utiliza para resolver situaciones en las que no se está entregando al cliente, es decir, el cliente siempre va a tener un producto tangible, pero también podríamos utilizar Scrum para otras que van paralelamente al proyecto, y en este caso lo que el cliente necesita es ver los entregables, pero las actividades que vamos haciendo paralelas también se van gestionando, dándole seguimiento con Scrum. Y cuando hay que tomar en cuenta que cuando los entregables en términos generales se alargan demasiado, los costos se disparan, ¿verdad? Eso es un tema que hay que tener ahí presente. O muchas veces se dice que cuando un entregable se alarga muchísimo, la calidad termina no siendo aceptable. Entonces ahí hay que tener presente de que Scrum lo que ocupa es una capacidad de reaccionar ante la competencia y también reaccionar ante esos detalles para poder cambiar y a través de estos sprints que se van definiendo, poner en práctica las buenas prácticas de este marco de trabajo. Bien, el ciclo de vida. A ver, aquí están los involucrados, ¿verdad? Pero cuando hablamos del ciclo de vida todo el trabajo se realiza por sprints, que ya lo mencionamos. Ahí se me fue, es que esta teoría la tenía para una vez que expliqué cómo realizar un trabajo de sprint en una iglesia, entonces se me fue esa palabrilla. Por otro lado, dentro del ciclo de vida, vean que aquí mencionando eso, cuando hablamos del marco de trabajo, en este caso Scrum, no necesariamente se tiene que desarrollar solo para proyectos de desarrollo de sistemas, sino estas metodologías se utilizan para proyectos en general, ¿verdad? Si tenemos proyectos que es de recreación, en donde va a involucrar un entorno, un equipo de trabajo, entonces podríamos aplicar Scrum. Entonces, recordemos que el Scrum lo que hace es ejecutar ciclos temporales y de duración fija. Acá tenemos los sprints de menos de 8 horas, de las primeras 4 horas van a ser requerimientos a realizarse en el sprint, las segundas 4 horas va a haber un plan de trabajo, entonces aquí tenemos una duración fija que son 4 horas, que no pueden ser muy excesivas, o sea, máximo 2 semanas, como ya les mencioné, y va a haber un límite máximo de feedbacks que se van a ir realizando o productos en este ciclo de vida, y cada interacción tiene que proporcionar un resultado completo, ¿verdad? Es decir, requerimientos de realizar en sprint, tiene 4 horas. Bueno, en esas 4 horas, después de que las termina, ¿qué nos va a dar? Ok, la segunda 4 horas, el plan de trabajo. Bueno, ya cumplió lo que tenía. Ok, entonces vamos a la siguiente etapa donde tenemos los sprint diarios, ¿verdad? Y cuando vamos a tener esos sprint diarios y estamos aplicando la metodología, hay que preguntarnos. En estos sprint, vea que cuando hablamos de Scrum, se tienen reuniones, que yo creo que ahí lo mencionó el compañero. Estas reuniones tienen que ser reuniones cortas y puntuales. Entonces, ojo, menor a 15 minutos. Y aquí están las preguntas claves. ¿Qué ha hecho en este proyecto desde el último Daily Sprint? O sea, ¿qué hizo la última vez que estuvo acá? ¿Solventó sus necesidades? ¿Logró los objetivos? Ok, otra pregunta podría ser, ¿qué planeas hacer en el proyecto entre hoy y la próxima reunión del Daily Scrum? La próxima reunión de seguimiento. ¿Qué impedimentos se le han presentado para lograr lo prometido o lograr lo acordado en los sprints?
Porque, insisto, este marco de trabajo o esta metodología sirve tanto para desarrollo de software como para cualquier proyecto. Y en este caso, como ustedes pueden darse cuenta, esas preguntas son claves porque si la persona llega y me dice, mira, yo no he podido terminar el proyecto porque estoy desarrollando algo que realmente no entiendo, ahí es donde viene, ok, pausa, cambio o complemento para poder lograr esto, ¿verdad? Después, otra vez, otra parte del ciclo de vida son los Sprint Review, que son menos de 4 horas, y es la presentación de lo desarrollado durante el sprint. El sprint retrospectiva, que son menos de 3 horas, y es la revisión y análisis del proceso de desarrollo. Más o menos esas son las etapas. Vamos a continuar. Esas son las etapas en términos generales. ¿Alguna pregunta con eso? Todo bien, profe. Ok, recuerden que el proceso, o parte del proceso es parte de la lista de esos que estamos ahí, esas reuniones son parte de los objetivos y requisitos priorizados del producto, ¿verdad? En este caso, se actúa como un plan de proyecto y ahí es donde se realizan esos famosos sprint y donde las personas, de acuerdo a estos roles, el Product Owner, el Team, el Scrum Master y los stakeholders forman parte de esta metodología. Ahora bien, ¿qué haría cada uno de ellos? ¿Cuál es el rol? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en este caso, el dueño del proyecto, ¿verdad? Es el que va a estar ahí de la mano del proyecto, el que sabe cuál es el proyecto en general. Tenemos el equipo de desarrollo que va a ir a programar, que es el team. El Scrum Master es el que le va a dar seguimiento a las tareas, el que está al tanto, el que tiene que tomar decisiones para lograr los objetivos. Y los socios de negocio, los stakeholders, son la parte de los clientes, ¿verdad? Que ellos son los usuarios expertos que en algún momento interactúan. Bien. Aquí tenemos una gráfica interesante. Siempre va a haber una revisión diaria, ¿verdad? Siempre hay interacciones de tiempo que se van definiendo. Entonces, cuando tenemos una interacción, vamos a decir, ok, vamos a tener una nueva funcionalidad. Esto todo sucede alrededor de una mesa de trabajo. Vamos a tener una nueva funcionalidad. Esta funcionalidad va a durar una semana, va a durar 2 semanas. Ok. Entonces, aquí vamos a tener un producto priorizado, ¿verdad? Y ese producto priorizado va a trabajar con esa interacción para después volver a esta nueva reunión semanal y decir, ya lo tenemos listo, entonces vamos al backlog seleccionado, que sería el siguiente producto, ¿verdad? O la siguiente etapa, y otra vez tenemos el sprint de este backlog en la interacción dada, y todo esto con revisiones diarias o semanales, ¿verdad? Que son parte de los elementos que funcionan como la metodología Scrum. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? Todo bien, profe. Las revisiones, ¿verdad? O esta parte, cuando hablamos de revisiones diarias, las horas o los tiempos los van a definir ustedes como parte de la metodología, ¿verdad? No quiere decir que, bueno, son 3 horas, son 15, no. Hay sugerencias, como todo. Y era lo que hablaba de que esto no es, por eso no se dice que es una metodología, sino es un marco, es un framework. Porque yo tengo las mejores prácticas y yo me adecuo a ellas y yo las adecuo a mi proceso. Entonces puede haber una revisión, una demostración que dure hora y media, en donde el equipo va a presentar al cliente los requisitos completados en la interacción de forma de incremento o producto preparado para ser entregado esto después de aquel famoso, entre comillas, mínimo esfuerzo, ¿verdad? En función de los resultados mostrados, entonces se van a pedir cambios en caso de que lo haya o se va a dar por aceptado. Después vendría otra retrospectiva, que ya sería también otra reunión, igual en hora y media o ustedes la definen, donde el equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar, cómo han logrado llegar hasta donde se hizo esa revisión con la cliente, esa demostración, y si existieron los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente. Entonces ahí hay que tomar decisiones. ¿Quién va a tomar las decisiones? Por supuesto, el Scrum Master en franca comunicación con el Product Owner. Cuando hablamos de estos que están aquí eran los Scrum Artifacts, ¿verdad? Que son los mismos que tenemos aquí en esta dinámica. Cuando hablamos del Sprint, de los famosos Sprint, las características que tiene, en Scrum, el Sprint es la base del desarrollo en Scrum. Su duración máxima, vea, yo la 40 días, pues, pero aquí dice, perdón, la recomendación son máximo 30 días. Se lleva a cabo las tareas preestablecidas y no se puede modificar el trabajo acordado en los backlogs.
Solo el Scrum Master puede abortar un sprint si lo considera no viable por alguna de las siguientes razones, ya que están las circunstancias del negocio han cambiado, la tecnología acordada no funciona o el equipo ha tenido interferencias. Entonces volvemos a este sujeto que tiene un papel importante porque es el que va de la mano del team y es el que va a tomar las decisiones para, en caso de abortar o en caso de dar por terminado un proceso. Perdón. Aquí terminaremos con Scrum. La pregunta sería al compañero que nos comentó ahora si identificó las etapas o si del todo, digamos, la herramienta no era solo Scrum, sino tenía otras características. Que nos cuente. Sí, correcto, profesor. De hecho, ahí estoy traduciendo una herramienta que utilizábamos y de repente después se las puedo mostrar. Claro, ¿cómo se llama? Se llama Scrum Do. Ah, ok, muy bien. Sí, se las recomiendo porque de eso nos prepara para llevarlo como idea en una empresa o ya estemos listos cuando entremos a una empresa que tenga esta metodología. Muy Pero bien, sí, buenísimo. pero sí, en efecto, es la misma filosofía, pero de una forma práctica, ¿verdad? Igual hay empresas que lo realizan sin tener ningún tipo de herramientas y todo es tan sencillo como a las 8 en punto de la mañana hacen ponen papelitos en la pizarra y yo agarro este otro y bueno, cuénteme qué pasó ayer, por qué no lo pudo hacer y por qué duraste tanto, por qué duraste tan poco, estamos claros, etcétera. Pues cada persona expone cómo estuvo su día y todo el equipo tiene claro cuál es el avance que lleva el proyecto, si una persona ya se atrasó mucho o si tiene más bien chance para apoyar al otro, etcétera. Uh-huh. Sí. Eso que mencionaba el compañero creo que está representado aquí con este GIF y ustedes ojalá vayan y vean la serie. Bueno, Scrum es simple, ¿verdad? Para pasar a la siguiente metodología. No es una gran colección, digamos, o partes o componentes y como ya les dije, no es una metodología como tal, sino estamos hablando de un marco de trabajo, un framework, en donde se da ese proceso empírico donde todos interactúan y gracias a esta participación de las personas y basado en esa autoorganización de los equipos, hace que los proyectos salgan de forma eficiente en 30 días, ¿verdad? Algo que se me ha olvidado mencionarles, no sé si lo puse, es que Scrum lo desarrolló dentro de Ken Webster y Jeff Stunderland. Ustedes lo pueden ver en la página de scrum.org, ahí sale. Los sprints también se le conoce como eventos, ¿verdad? Que era lo que mencionaba el compañero. Y puede ser tan simple, no se ocupa una aplicación o un software, sino tan simple como esas reuniones de seguimiento diarias que hay que darle. Y yo creo que bien lo acabamos de ver, no se aplica solo a desarrollo de proyectos, sino para muchas actividades que involucre la participación de personas expertas en sus diferentes áreas. En fin, lo que hace es establecer una cadena que permita al equipo fomentar la comunicación. La siguiente metodología que tenemos es el desarrollo de software adaptable o Adaptive Software Development. Adaptive. Esta técnica de software fue desarrollada por Jim Heinrich, aquí lo tengo anotado, Jim Highsmith y Sam Bayer. Esto fue ya por 1990. Vean que a pesar de que el término de ágil, de metodologías ágiles, se desarrolla en el 2001 o se dio el manifiesto, estamos hablando de que es una metodología que fue desarrollada ya en 1990 y lo que hacía era que se adapta al cambio, es decir, ella buscaba adaptarse al cambio en lugar de luchar contra él. Y yo aquí tengo un caso bastante interesante. Yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a Ashton Kutcher, el actor ese, sucede el actor de Two and a Half Men, sucede que a Ashton Kutcher le preguntan o le hacen ver en la entrevista que él estaba invirtiendo en tecnologías y él dijo, sí, efectivamente estoy invirtiendo en tecnologías, me parece que es un gran negocio. Y le dice, pero ¿por qué es un gran negocio? Y él dijo, bueno, lo que pasa es que cuando hay una idea de esos emprendimientos tecnológicos, ¿verdad? Ese emprendimiento se empieza a desarrollar y si llega un momento en donde no puedes desarrollar el proyecto, entonces adáptalo, es decir, dale vuelta
dale vuelta para que puedas sacar otro proceso paralelo. Y es lo que también menciona en la famosa serie esta que les mencioné de Silicon Valley. Ellos tenían una idea de proyecto, fueron desarrollándola, pero en algún momento tuvieron que hacer un cambio completo y es adaptarse, ¿verdad? Entonces aquí la metodología ASD o Adaptive Software Development lo que hace es eso, adaptar al proyecto y no luchar contra aquellos bemoles que pueden pasar. Se basa en la adaptación continua a las circunstancias cambiantes y en ella no hay un ciclo de planificación, diseño, construcción del software, sino un ciclo especular que lo que busca es colaborar y aprender. La definición de ASD, bueno, es un método ágil ASD de desarrollo adaptable del software y es un modelo de implementación para desarrollo de software, al igual que otras metodologías ágiles. Su funcionamiento es cíclico y reconoce que en cada interacción se producen cambios, incluso errores, ¿verdad? Se puede dar esos famosos errores. El desarrollo de software, cuando hablamos de ASD, es una metodología, insisto, de desarrollo con énfasis en aplicar las ideas que se originan en el mundo de los sistemas complejos. Es decir, si tenemos las metodologías tradicionales donde se desarrollaban buenas ideas, aquí las adaptamos y esas buenas ideas lo que hacemos es que tiene que existir una adaptación continua para poder llevar a cabo el proceso de desarrollo. Características, sus principales características, bueno, estamos hablando como todos, cuando hablamos de iterativo es que se dan procesos de desarrollo en tiempos cortos. También está orientada a los componentes de software, ¿verdad? En este caso, las funcionalidades que el producto va a tener, las características, etcétera, más que las tareas a las que va a alcanzar dicho objetivo. Entonces, ojo, componentes y no tareas. Por otro lado, es tolerante a los cambios. Esto es la principal característica. Está guiado por los riesgos. A mí particularmente este tema de los riesgos me gusta mucho porque el riesgo me permite evaluar y tener alternativas de control para minimizar el riesgo, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo que hago es ir analizando los riesgos que van surgiendo y eso me va a permitir cambiar el software o adaptarme para que los riesgos no se terminen materializando. Y la última característica es que la revisión de los componentes sirve para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo de desarrollo. Cuando hablamos del ciclo de vida de ASD, se basa en 3 etapas. En este caso, estamos hablando de que ASD utiliza un cambio orientado hacia el ciclo de vida, en términos generales, que tiene 3 componentes que son especular, colaborar y aprender. Entonces, cuando hablamos de la especulación, ¿verdad? Que es la primera etapa, es donde se inicia y se planifica las características del software, en términos generales, ¿verdad? Pero además se realiza la estimación del tiempo, sabiendo que pueden sufrir desviaciones también, que son necesarias estas desviaciones para la correcta planificación y que estos plazos probablemente pueden cambiar, pero estos plazos me van a permitir a mí priorizar tareas, como ya sabemos que nos han dicho casi todas las metodologías ágiles. Cuando estamos hablando de especular, también se decide por el número de interacciones que vamos a tener para consumir el proyecto, prestando atención a las características que pueden ser revisadas por el cliente final de esta interacción. La otra, que es colaboración, dice que, se desarrollan las características del software. En este caso, es donde se centra la mayor parte del desarrollo, manteniendo sus componentes dentro de esta parte cíclica. Se da un trabajo importante en la coordinación que asegure que lo aprendido para un equipo se transmite al resto y no que va a volver a aprender de los otros equipos. Y la última etapa de este ciclo de vida es el aprendizaje. En esta última etapa lo que hace uno es termina en serio los ciclos que ya se habían definidos, que son ciclos de colaboración, y su trabajo consiste en capturar lo que se ha aprendido, tanto positivo como negativo, por supuesto, como todo proyecto, ¿verdad? Hay cosas buenas y cosas malas, y esto es un elemento crítico para la eficacia de los equipos en términos generales. Muy bien, aquí están los flujos del ciclo de vida que les acabo de mencionar. Está la parte especular, objetivos, metas y funcionalidad, en resumen, coordinación del equipo y la captura de todo lo aprendido positivo y negativo que les acabo de decir. Entonces está el ciclo, es un ciclo, un learning loop, ¿verdad? De aprendizaje. Empezamos la iniciación del proyecto, la adaptación del ciclo y la planificación, la colaboración, donde están los componentes y los ingenieros ahí trabajando, la coordinación del equipo. Después venimos a capturar todo lo que se ha aprendido, bueno o malo, y volvemos al ciclo. Todos son ciclos de trabajo. Ventajas de este proyecto. A ver, sirve para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo de desarrollo.
Utiliza la información disponible acerca de los cambios para mejorar el comportamiento del software. Promulga colaboración entre las interacciones. También podríamos decir que anticipa los cambios y trata automáticamente con ellos dentro del programa de ejecución. Esto, por supuesto, sin la necesidad de un programador. Por otro lado, ¿qué más? A ver, apunta hacia el RAD, que es el Rapid Application Development, el cual enfatiza en la velocidad de desarrollo para crear un producto de alta calidad, bajo mantenimiento, involucrando al usuario lo más posible. Como todas las metodologías ágiles, el usuario siempre es parte esencial. Las desventajas, tengo dos principalmente. Los errores o cambios que son detectados en reuniones anteriores a tiempo afecta tanto a la calidad del producto como al costo total. Por supuesto, y si tenemos interacciones cortas, si hay error y hay que corregir todo, me va a subir los costos, ¿verdad? Entonces me va a afectar. Dado que es una metodología ágil, implica no realizar procesos que son requeridos en las metodologías tradicionales, o por lo menos no realizarlos en procesos diferentes. Entonces, eso es una de las ventajas que se tiene ahí planteada. Y para cerrar, con respecto a esta metodología, estamos hablando de que es un concepto que pueden usar las empresas cuando estamos hablando de empresas con proyectos cambiantes, como en este caso las empresas, podríamos hablar de aquellas empresas que venden productos, ¿verdad? Productos para clientes pequeños. Entonces esos productos se van a adaptar a cada uno de los clientes, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. También es usado de manera adecuada y como de manera adecuada para alcanzar aquellos excelentes resultados, entre comillas, porque como todas las metodologías ágiles, lo que importa aquí es el tiempo para lograr de forma efectiva lo que se quería. Entonces, para cerrar, metodologías ágiles con respecto a las tradicionales. Las tradicionales, en términos generales, se tienen al principio entrevistas con los clientes, se tiene al principio levantación de requerimientos y después el cliente como parte de la ecuación sale. No es parte de la ecuación, perdón, sino que sale. La diferencia con respecto a las metodologías ágiles en su esencia es que las metodologías ágiles son periodos rápidos de tiempo, periodos cortos de iteraciones y además el cliente siempre está al lado de nosotros. ¿Y por qué tiene que estar al lado de nosotros? O al lado de los procesos, porque como son interacciones cortas, el cliente va a ir evaluando y va a ir dando el visto bueno al final del proyecto. Bien, abro espacio para preguntas. Adelante. Sobre metodologías ágiles. ¿Cuál sería la mejor? No, esa es una muy buena pregunta, pero no sabemos cuál es la mejor, porque eso va a depender del equipo de trabajo con el que nosotros tengamos. A ver, si seamos bien duros. Si yo tengo un jefe, porque yo supongo que ustedes saben la diferencia entre un jefe y un líder, ahí están las famosas videitos que ustedes encuentran en YouTube. El jefe es aquel que ordena, haga, y el líder es el que predica con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo líderes, por supuesto, él va a saber adecuar cualquiera de estas. Y ahora, yo con el líder, él va a evaluar qué tipo de experiencia tenemos. Entonces, podríamos trabajar incluso con Scrum, que es una de las más utilizadas recientemente, porque no es una metodología como tal, sino al ser un framework, me permite aplicar esas buenas prácticas en donde él como líder va a saber identificar al Scrum Master que va a darle seguimiento, que el Scrum Master va a tener la autoridad de tomar decisiones y que el Scrum Master además va a darle acompañamiento a todas las personas que van desarrollando, ¿verdad? Entonces, esa podría ser, digamos, una alternativa, pero también si tengo un buen líder, va a saber que a él le gusta Extreme Program, porque todos van a formar parte de ese desarrollo, todos van a estar al tanto, entonces van a ser interacciones cortas, pero no reuniones tan seguidas como se tiene con el Scrum, ¿verdad? O podríamos decir, bueno, vamos y utilicemos la que les había mencionado, que es el basado en funciones, ¿verdad? Cada uno desarrolla las funciones, entonces el líder sabe que el equipo de trabajo está estructurado, que hay unas jerarquías, ¿verdad? Y que siempre debe haber un jefe de proyecto que le va a ayudar a él, ¿verdad? Y aunque es un proceso considerado ligero, existe la documentación
Y esta documentación me permite salir de forma rápida, porque recordemos que en esta era donde trabajaba en parejas, ¿verdad? Esa documentación me permite justificar que si alguien sale del equipo, venga otra persona y se integre a las parejas. Entonces, va a depender de los gustos y sabores. No le respondí, ¿verdad? Sí, eso va más como para requerimientos, imagino. Ajá, sí, sí. Y recuerden que tenemos el tema de que incluso ahora se da una combinación, ¿verdad? Yo puedo trabajar perfectamente con una metodología tradicional y decir, mira, voy a trabajar esta parte del proyecto con metodología tradicional y después voy a tener una ágil. A ver, metodologías tradicionales, estamos hablando de que son predictivas, que son orientadas a procesos, ojo, procesos, no personas o funciones. Es un proceso rígido la metodología tradicional, las metodologías ágiles no, ¿verdad? Cuando hablamos de metodología tradicional se concibe como un proyecto en general, y el entregable del software se da al final. Las metodologías ágiles, otra vez, son adaptativas. Ya vimos que la última es sumamente adaptativa. Estamos orientadas a las personas y las fortalezas de ellas. Yo en metodología ágil voy a agarrar al mejor programador y al mejor programador lo voy a hacer acompañar de una persona que está aprendiendo, ¿verdad? No voy a agarrar a una persona que está ingresando a la empresa y la voy a poner a desarrollar esto. No. Primero la pongo, la capacito y este mejor programador le va a ir dándote la capacitación y en algún momento puede formar parte de un módulo ella sola, pero recordemos que como metodología ágil estamos orientados a las personas, confiamos en ellas, hay un proceso flexible. También el proyecto, por supuesto, se va a dividir en varios proyectos pequeños porque es una metodología ágil, el cliente tiene que ir palpándolo, y esencialmente el cliente está presente. Yo creo que la metodología ágil como tal nunca va a aceptar un jefe. Es decir, si tenemos un jefe, no va a formar parte de las metodologías ágiles porque se ocupan líderes, ¿verdad? Porque el líder me va a permitir que exista esa orientación a las personas. ¿Qué más? Recordemos las etapas del framework del MSF, ¿verdad? Planeamiento, análisis, diseño, programación y pruebas, ¿verdad? Metodologías ágiles en términos generales, o también la del RUP eran 4. Ahorita algunos de ustedes me recuerdan cuáles eran las 4 etapas, pero la metodología tradicional, el MSF, era planeamiento, análisis, diseño, programación y pruebas. Cuando hablamos de metodologías ágiles, o ágil en general, ¿verdad? Es planeamiento, requerimientos priorizados, muchas interacciones y puesta en marcha, ¿verdad? Dentro de esa interacción o dentro de esas interacciones se da las pruebas, la programación, el diseño y después la puesta en marcha. ¿Quién me recuerda las etapas del RUP? A ver, pregunta examen. ¿Cómo? Ahí se acuerda. A ver. Etapas del RUP. Rational Unified Process. ¿Cuáles eran? En inglés, Inception, Elaboration, Construction y Transition. Para seguir analizando el algoritmo de YouTube, necesitamos de su ayuda. Así que si desean estar atentos a todos los videos nuevos que vayamos subiendo, dependemos únicamente de ustedes. Cuando lleguemos a 10.000, la celebración será a lo grande. Suscríbanse. Es un clic y luego campanita para que estén atentos a todos nuestros videos. Como se puede leer en el collage, gracias. Thank you. Merci beaucoup. Esperamos que sigan estando en compañía de nosotros.